Imagina París, 1785. La batalla cae, la multitud grita en las calles: libertad, igualdad, fraternidad. Una revolución que promete acabar con reyes y privilegios, pero que termina devorando a sus propios hijos bajo la guillotina. Soy Eliane y hoy les traigo el fuego de la historia. Yo soy Alan. Mientras ese fuego ardía en 1848, otro fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Hoy vamos a contar cómo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se unieron para dar nacimiento a una nueva forma de entender el mundo. Vamos a explorar cómo estos tres gigantes como Auguste Comte, Émile Durkheim y Karl Marx intentaron dar sentido a un mundo que literalmente estaba en llamas. Hablaremos de cómo la sociología nace precisamente para entender esta nueva estructura que se daba creando en el nuevo mundo. Vamos a empezar por los dos grandes incendios. Primeramente, la Revolución Francesa no solo decapitó a un rey, rompió el orden feudal por completo. Demostró que la sociedad podría reorganizarse desde cero, pero también mostró sus límites. La burguesía tomó el poder y los pobres siguieron siendo pobres. ¡Qué mal! Exacto. Mientras la Revolución Francesa cambiaba radicalmente la política y el poder, en Inglaterra surgía algo que cambiaría la vida cotidiana para siempre: la Revolución Industrial. Exacto, la Revolución Industrial. Era el caos total. Máquinas de vapor, fábricas gigantes y un éxodo rural masivo. Imaginen ciudades envueltas en humo donde niños de 8 años, solo de 8 años, trabajaban 14 horas diarias. La riqueza crecía, pero se concentraba en poquísimas manos. Es un contraste explosivo. La Revolución Francesa prometió igualdad política, pero la industrial entregó una desigualdad económica brutal. En este suelo fértil de conflicto es donde germina la necesidad de una ciencia social. La sociología no surgió por curiosidad, sino por urgencia para entender este desorden. Para esto, entramos a Auguste Comte y su obsesión por el orden. El primer hombre en intentar poner orden a este caos fue Auguste Comte, nacido en 1798, justo en el ojo del huracán post-revolucionario. Aquí podemos ver que Comte vio a Francia pasar de crisis en crisis. Su obsesión era la estabilidad. ¿Cuál era su gran apuesta que tenía? Su idea era audaz. Debíamos estudiar la sociedad con el mismo rigor que estudiamos la física o la biología. Por eso propuso el positivismo y la famosa teoría de las 3 etapas de la humanidad: la teológica, la metafísica y la positiva. Comte no era un socialista revolucionario. De hecho, creía en el orden jerárquico y hasta inventó una religión de la humanidad. Pero algo fundamental: la idea de que la sociedad se puede analizar científicamente y por tanto reconstruir racionalmente. Sin Comte, muchos socialistas posteriores no habrían tenido la confianza de decir: podemos planificar la sociedad. Ahora sí, Ala, vamos a hablar de Émile Durkheim y la cohesión. Pero antes de esto, tengo una pregunta. ¿Cómo mantienes unida una sociedad donde la gente ya no comparte ni la misma religión, ni las mismas tradiciones? Bueno, allí entra Émile Durkheim. Él estaba fascinado por la solidaridad social. Incluso nos llega a explicar que en las sociedades antiguas existía una sociedad mecánica, en donde todos eran parecidos, pero en cambio en el mundo industrial surge lo que es la solidaridad orgánica, donde cada uno tiene una función especializada, pero dependiente de uno de otros. Aquí tengo un dato bien interesante. ¿Sabías que Durkheim era el gran diagnosticador de los males de la modernidad? Estudió la división del trabajo, el suicidio como fenómeno social y a lo que llamó él anomia, que es la pérdida de normas y sentido
cuando los cambios son demasiado rápidos. Incluso creo que lo podríamos llegar a enlazar con otro problema, el cual sería el problema del capitalismo en la era industrial, en donde se generaba ya no solo la solidaridad orgánica, sino que también mucha anomia y la desigualdad, en donde estas personas se sentían desconectadas y perdidas. Durkheim no solo proponía una resolución proletaria, en realidad ni siquiera le llegó a proponer, pero sí llegó a proponer lo que sería la integración social, regulación y sentido de la colectividad social. Ahora sí, Alan, hay que ponernos serios porque vamos a hablar de Karl Marx y el conflicto. Bueno, él ha nacido en 1818 y adivina qué, fue exiliado viviendo en la capital del capitalismo, que fue Londres. Si nos ponemos a analizar también, resulta un poco irónico, ya que al ser un exiliado, por así decirlo, es quien al final llega a conectarlo todo, desde el momento en que analiza la Revolución Francesa. Y tengamos presente de que en realidad la Revolución Francesa era más una revolución burguesa, ya que dejó pendiente la verdadera emancipación del trabajador. Bueno, él no buscaba la cohesión, sino que denunciaba la explotación. Para Marx, la revolución industrial fue una carnicería total. Alienación del obrero, sueldos insuficientes, precarios y la acumulación de riqueza en la burguesía mientras el proletariado malvivía. Siendo así que el trabajador que genera más valor le daban, así por decirlo, un salario bien bajo, que la verdad muy pésimo. Y es que en realidad tienes toda la razón. Incluso él mismo llega a desarrollar lo que sería el materialismo histórico, en donde nos indica que no son las ideas las que mueven en realidad el mundo, sino estructuras económicas y la lucha de clases las que en realidad están presentes en esta evolución. Por lo que si se quiere llegar a entender la sociedad, se tiene que mirar primeramente quién tiene los medios de producción y quién solo tiene su fuerza de trabajo para venderlo. Y algo más, Marx no solo interpreta. Su famosa tesis 11 sobre Feuerbach dice: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras. De lo que se trata es de transformarlo. Y es interesante porque para Marx ni Comte ni Durkheim iban lo suficientemente lejos. Analizaban los problemas, los síntomas, sí, pero no daban una solución a lo que sería la raíz del problema. Seguía viendo lo que era la propiedad privada de medios en la producción. Entonces, Alan, me estás diciendo que podríamos decir que la Revolución Francesa fue la madre política, la industrial la madre económica y Marx el padre teórico del socialismo. Así es. Comte sería como el tío que quiere organizar todo científicamente, Durkheim el que quiere curar las heridas sociales para que la sociedad no llegue a desintegrarse, y Marx sería más como el que dice: esta casa hay que deshivarla y construir una nueva. Entonces, los tres son hijos de la misma crisis: el derrumbe del viejo mundo y el nacimiento doloroso del mundo industrial. Exactamente. Es que al final la sociología en sí no nació de la nada, surgió del humo de las chimeneas inglesas y de la sangre de la guillotina francesa. Pero principalmente fueron estos tres pensadores, cada uno a su manera, intentando darle respuesta a lo que sería el gran dilema del siglo XIX: cómo organizar una sociedad que ha roto todos sus lazos tradicionales y ha creado una riqueza nunca vista, pero también de la mano una miseria también nunca antes vista. Y eso, incluso hoy en día, esas preguntas siguen y siguen y siguen resonando. Pero cuando vemos nuevas crisis tecnológicas y sociales, esas herramientas de hace 2 siglos siguen siendo nuestra mejor linterna. Y la verdad es que sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pensamiento social. Y no te olvides suscribirte y compartir este episodio con otros apasionados de la historia. Y si tienes algunas dudas, preguntas, en los comentarios y algunas sugerencias. Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio.
Hasta pronto.